Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a Reset Empleos con Futuro. Empezamos este nuevo día, nueva jornada, aquí número 7 ya de esta enorme iniciativa que estamos viviendo todos juntos. Muchas gracias por acompañarnos y viviendo juntos esta enorme cantidad de experiencias. Durante todos estos días hemos tenido la oportunidad de conocer una gran cantidad de profesiones de presente y con futuro en este escenario y todavía nos queda mucho por ver. Tenemos toda la jornada por delante de hoy, la de mañana, para continuar aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos, quienes estáis aquí presencialmente como quienes nos acompañáis como siempre por streaming. Esta es una iniciativa de la Fundación Canal y la colaboración de Human Age Institute del grupo Manpower, que tiene el objetivo de dar a conocer estas profesiones de presente con futuro, de ayudaros a encontrar vuestro camino profesional en estos empleos que están llenos de posibilidades como estamos viendo. Y sin duda lo mejor de estos empleos, lo mejor de esta iniciativa es que estamos conociendo estos detalles de la mano de profesionales que están trabajando en ellos, que los viven día a día y que nos los cuentan además en primera persona y derrochando energía en este escenario. Estamos aprendiendo muchísimo con ellos. A lo largo de estos días estamos descubriendo 25 empleos dentro de 6 sectores y todos los niveles de formación. Además de los profesionales, nuestros expertos en orientación laboral siguen ampliando en sus talleres la información práctica sobre cada uno de los empleos y hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente. Vamos a conocer a 3 profesionales y terminaremos con un taller conjunto para profundizar en esos 3 empleos al final de la jornada. Y no olvidéis que además de todo esto tenéis a vuestra disposición las sesiones de orientación laboral personalizada. Muchísimas gracias porque os estáis animando muchos estos últimos días y los que todavía no, tenéis una última oportunidad esta tarde y mañana por la tarde. Son sesiones que se realizan online de 4 a 8 con un orientador profesional y podéis pedir cita a través de la plataforma. Es muy sencillo, podéis seleccionar la hora que queréis y los ámbitos que os interesan también, que queréis hablar con el orientador, así que no dejéis pasar esa oportunidad. Y es que en empleosconfuturo.org tenéis una auténtica plataforma con muchas opciones para seguir aprendiendo durante y después del evento. Las grabaciones de las ponencias y de los talleres van a estar en la plataforma, las presentaciones que están presentando también, entrevistas personalizadas y mucha documentación para conocer en detalle todo sobre los empleos que estamos viendo aquí. Y todos estos contenidos, como digo, van a estar disponibles después del evento también para que podáis consultar todo lo que necesitéis. Hoy vamos a adentrarnos en 3 ámbitos que son interesantísimos alrededor del mundo de la informática y de la tecnología, como son desarrollador full stack, ingeniero de cloud e ingeniero de robótica. El grado de formación mínima hoy para estos empleos es formación superior. Así que hechas las presentaciones iniciales, vamos allá. Nuestro primer ponente viene con las pilas cargadas para contarnos su fascinante profesión. Él es Vicente Montaña, tiene 10 años de experiencia como programador. Actualmente realiza labores de desarrollo de software en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Estudió Ingeniería Técnica Informática y ha realizado un curso sobre React para interfaces de usuario, así como un máster sobre gestión de proyectos. Ha trabajado en diversas organizaciones, entre ellas Telefónica, donde está desde 2017 y viene a contarnos cómo desarrolla este trabajo en un sector que está lleno de posibilidades y de futuro, por supuesto, como vamos a ver a lo largo del día. En su caso, como desarrollador full stack, es un experto muy demandado en la actualidad y que va a continuar esa tendencia a lo largo de los próximos años. Además, su trabajo tiene un enorme impacto en todo lo que hacemos en nuestro día a día online. Así que enseguida lo vamos a ver todos los detalles, sus funciones y características. Tras la charla, como siempre, trasladamos todas vuestras preguntas y vuestras dudas al ponente. Seguimos usando la misma dinámica, misma aplicación que siempre. Estamos usando la app Vivox, que podéis acceder a través de vuestro navegador móvil, también a través de vuestro tablet, de vuestro ordenador, de vuestro portátil, allá donde nos estéis viendo presencialmente o de forma online. Aquí tenéis el código QR que podéis escanear o el código numérico que podéis introducir en vivox.app. Introducís vuestro nombre, luego introducís la pregunta y también podéis valorar preguntas de otras personas que os resulten interesantes y al final valorar la charla para conocer vuestra opinión. Así que aprovecho solamente los últimos segundos para deciros que estamos en redes con el hashtag Reset Empleos con Futuro y que os animamos a participar con nosotros como estáis haciendo durante todos estos días. Gracias de verdad y pido un fuerte aplauso para Vicente, que ya sube al escenario. Un aplauso para él y cuando quieras, todo tuyo. Bueno, hola a todos. Como ha dicho nuestra compañera, muchas gracias. Mi nombre es Vicente y bueno, estoy aquí para contaros un poquito sobre lo que me hubiese gustado a mí que me contasen antes
embarcarme en este mundo de la informática, ¿vale? Bueno, como decíamos, estudié Ingeniería Técnica Informática, aunque no es la única vía, ¿vale? Luego lo veremos. Y tras largos años de experiencia, ya van más de 10, pues empecé a ver un poco cómo estos estudios te llevaban por la vía de la especialización, variedad. Ese debate siempre ha estado ahí delante, ¿vale? Incluso ya cuando decidí un poco pasarme por la parte del desarrollo de software, encontré pues este mismo debate. Oye, hay mucha tecnología, me especializo en una, me embarco en conocer más. Entonces, bueno, eso es un poco por donde me ha llevado el camino, más que una elección, ha sido una necesidad que el mercado iba creando y que, bueno, yo me he ido enfrentando a ella, pues aprendiendo tecnologías de base de datos, de frontend, de backend, incluso de forma autodidacta. Ahí hemos hablado de la formación en la que yo he ido tomando, pero el aprendizaje autodidacta es algo necesario y tu día a día, ¿vale? Entonces, bueno, eso también es un punto motivador porque te da también la posibilidad de elegir en qué quieres formarte, qué quieres aprender, ¿vale? Y por lo tanto, guiarte un poco por lo que el mercado necesita, ¿vale? Al final esto se traduce en formarte en aquellas posibilidades que luego se van a convertir en posibilidades laborales, ¿vale? Como Full Stack Developer, hablamos de programador, ¿vale? En general, pues como veis he participado en muchísimos proyectos, tanto frontend, que le suelen llamar lo que se ve, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que desarrollas como frontend es lo que les pones a los usuarios y ellos pueden interactuar con ellos. La parte de backend sería ese mundo oscuro que está por detrás de todas las herramientas que normalmente no se aprecia. Es igual de bonito. Y bueno, desde el primer día que empecé a trabajar, ya en mi primer día me encontré con ese reto que veis ahí y a día de hoy me sigue ocurriendo. Empieza un proyecto nuevo, incluso un proyecto en el que, bueno, ya estás trabajando y de pronto surge una nueva necesidad y te encuentras con que, oye, hay una nueva tecnología, una nueva librería, un nuevo framework, una nueva forma de hacer las cosas. Y dices tú, llevo 10 años trabajando, he hecho una carrera donde aprendes, no sé, 20 lenguajes de programación y hoy en día me sigue pasando que me encuentro con una nueva tecnología, algo que no conozco. ¿Cómo afronto esto? Bueno, eso al principio, cuando empieza, da un poco de miedo, da un poco de... No os preocupéis porque eso al final lo transformamos en una motivación. Al final estamos hablando de más tecnología, nos metemos en esta profesión porque es lo que nos gusta, es lo que nos llama, la tecnología, ¿vale? Y lo vemos y le damos la vuelta totalmente y lo transformamos en, oye, una nueva cosa que aprender, un nuevo reto, algo que nos va a abrir puertas y, ¿por qué no? A lo mejor es lo próximo que más me gusta, ¿vale? Porque no lo conozco y a lo mejor descubro algo que es lo que me apasiona realmente, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis un poco que es el día a día y es la realidad y es, desde mi punto de vista, es de las cosas chulas de esta profesión. ¿Vale? Bueno, un poco por resumir, hay algunas tareas de las que se realizan como desarrollador full stack. Esto, por supuesto, a lo largo del tiempo va evolucionando, ¿vale? Participo en diseño y desarrollo de soluciones. En mi caso, soy responsable de equipo de otras personas que también trabajan como full stack developer, como programadores todoterrenos, ¿vale? Y a los que yo echo una mano, pero ellos también me echan una mano y con esa ayuda mutua pues aprendemos muchísimo todos los días. O sea, ese trabajo en conjunto, ¿vale? Más allá de la visión que se tiene clásica de que el programador es una persona ahí en su ordenador tirando líneas de código, ese trabajo en conjunto es muy enriquecedor y es lo que te hace también avanzar y progresar. En mi caso, bueno, coordino y participo en reuniones. La comunicación tiene que ser constante, ¿vale? Y realizamos una serie de técnicas de trabajo que nos permiten, pues, conseguir nuestros resultados, ¿vale? Estas son un poco las características que yo considero que bueno, representan a ese programador full stack, ¿vale? De hecho, muchas de ellas las veréis en otras profesiones si ya formáis parte de ellas o si habéis estado trabajando, pero estamos hablando de una profesión de tecnología, por lo tanto,
capacidades relacionadas con las tecnologías, como la curiosidad por ellas, el no cerrarte, el decir, oye, ha salido algo nuevo, vamos a investigarlo, puede que sea, como decía antes, lo que más me gusta, traducir el negocio a la tecnología. Hoy estamos haciendo una herramienta, una aplicación para un hospital, mañana para una tienda virtual, mañana para una empresa de seguros. Bueno, tienes que aprender el negocio, porque si no, lo que vas a construir realmente es muy difícil que se llegue a adaptar eso, ¿vale? Entonces, como programador, también forma parte de tu aprendizaje conocer toda esa parte del negocio, ¿vale? Por supuesto, comunicar. Hemos dicho que trabajas en equipo, por lo general trabajas en equipo, incluso en ocasiones cuando trabajas como programador único de un equipo, tienes que comunicar porque tendrás un responsable, unas personas a las que entregar tu trabajo y seguramente, en el 99% de los casos, no tengan conocimientos técnicos. Y como no tienen conocimientos técnicos, tienes que hablar un lenguaje que permita esa traducción, ese entendimiento de persona técnica, persona no técnica, tienen que entenderse para saber construir lo que demandan. La aplicación de buenas prácticas, pues bueno, esto es poco a poco, a medida que vas adquiriendo conocimiento de tantas ramas técnicas, pues lo importante es realmente intentar aplicar las mejores prácticas. Profundizar es complicado porque, al fin y al cabo, estás intentando abarcar muchísimo, ¿vale? Pero no pasa nada, no hay problema. Estás en un equipo, seguramente hay otros especialistas. Tu misión es intentar detectar esas buenas prácticas y aplicarlas en la medida de lo posible. Y aquí tenéis ejemplos de qué hacemos. Pues así, tan llano, tan plano y tan directo. Esto es cosas que se construyen como desarrolladores full stack, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo de una página web donde, bueno, es una herramienta web, en este caso interna, donde, bueno, lo que se hace es la gestión de contenido. En este caso concreto, de unos contenidos muy específicos, ¿vale? Son unos llaman Jupyter Notebook, permite trabajar con la analítica avanzada. Bueno, pues detrás de esta herramienta están todas esas capacidades de las que hablaba, todos esos aprendizajes, ¿vale?, llevado a cabo, esa parte de trabajo en backend, en frontend, trabajar con tecnologías de base de datos, todo está reflejado en estos trabajos, ¿vale? Incluso la metodología, todo. Aquí tenéis otro ejemplo. Bueno, hablamos de una herramienta que te permite hacer un seguimiento de las actividades que se realizan en el área a la que yo pertenezco, dentro de Telefónica, concretamente en el área de auditoría, ¿vale? Igual, aquí pasas por una evolución dentro del proyecto en la que empiezas, pues, una definición de tareas, un uso de todas esas capacidades para reflejar, al fin y al cabo, estos trabajos, ¿vale? ¿Y dónde lo realizamos? Bueno, pues aquí tenéis una de las realidades de hoy en día. Vais a encontraros en esta profesión que, de hecho, con mayor frecuencia, el trabajo remoto, el trabajo desde casa o desde la oficina, incluso yo he visto gente en cafeterías con su ordenador tirando líneas de código porque, bueno, si se lo permiten, si dentro de sus posibilidades la empresa puede hacerlo, pues es el sitio que más le apetezca, ¿vale? De hecho, hoy en día hay muchas ofertas de empleo que como atractivo para intentar captar talento te dicen, oye, tu trabajo va a ser full remote, ¿no?, como le llaman hoy. Si quieres trabajar totalmente de casa, deslocalizado, nosotros tenemos la empresa en Madrid, pero puedes trabajar desde Sevilla, pues esto te damos la posibilidad. Hay gente que le sirve, si no, tenemos también la parte del trabajo en la oficina, ¿vale? Tenéis un ejemplo de mi sitio, ¿vale? ¿Y con qué herramientas trabajamos? Pues bueno, hemos hablado ahí de tecnologías de base de datos, pues os pongo aquí una serie de herramientas que en nuestro caso, bueno, concretamente en el mío, son las que usamos. Por supuesto, hay cantidades ilimitadas de herramientas, cada día más. Esto es selección también del propio desarrollador. Cada uno elige lo que quiere utilizar. En mi caso, bueno, pues tengo aquí unas cuantas. Estos son clientes de base de datos para ver cómo se están almacenando la información que luego reflejamos en esas páginas que enseñé, en esas herramientas web, ¿vale? La típica terminal que veréis seguramente en muchas películas a los programadores ahí con su pantallita negra intentando hackear a los sistemas. No hay que irse tan lejos. Esto es una herramienta muy normal del día a día con la que podéis incluso, yo qué sé, mirar qué archivos hay en una carpeta o hacer cosas mucho más complejas como, yo qué sé, ver los ficheros que te dan la información de qué está pasando en un sistema, ¿vale? Que si está comportándose bien o no, ¿vale? Otra herramienta que hoy en día es muy necesaria, pensad que hoy en día los desarrollos están muy enfocados al mundo online, al mundo de la nube, al mundo compartido. Por lo tanto,
cuando construyáis esos servicios que den información a ese mundo abierto, a esa nube, tendréis que utilizar clientes que permitan comprobar que esos servicios pues devuelven esa información que tú esperas para tú luego poder construir tus sistemas, ¿vale? Esta otra herramienta, si ya nos vamos al mundo del front, cuando estáis desarrollando interfaces de usuario, es muy habitual porque quieres ver esos formularios, esas pantallas, esas vistas que estás creando, quieres ver si están comunicándose bien con esos servicios que hemos construido, con otras herramientas, qué está pasando, cómo interactúa el usuario. Esa herramienta la tenéis en todos los navegadores, abráis el que abráis, tenéis las herramientas de desarrolladores. Yo os invito a que lleguéis a casa y lo primero que hagáis es, como les digo, en Windows, el F12 y veáis qué está pasando ahí, ¿vale? Para que veáis que esto es algo real, que lo tenéis ahí, ¿vale? Y, por supuesto, la que os va a acompañar en vuestro día a día, esto es como el móvil, diría yo, el IDE. En mi caso utilizo Visual Studio Code. Es la herramienta en la que vais a picar el código, ¿vale? Hablando ya un poco directo, es donde vais a escribir vuestro código, donde vais a tener la estructura del proyecto, lo que representa por debajo esas herramientas web o cualquier resultado que creáis, ¿vale? Estas herramientas son muy potentes. Evidentemente podríais utilizar el bloc de notas, pero eso se os va a quedar muy corto. Esto os va a dar una velocidad, una potencia que es la herramienta por defecto del desarrollador, ¿vale? Hemos hablado de trabajo en equipo, hemos hablado de trabajo en remoto. Pues bueno, aquí tenéis una herramienta clásica para trabajo colaborativo, ¿vale? Nosotros aquí explotamos sobre todo las capacidades de organización que tiene. Ahí si veis una serie de tarjetas, bueno, te permite organizar qué tareas hay que hacer para ese proyecto. Luego las asignas, ves en qué estado están y también explotamos la parte de comunicación. Con eso puedes montar reuniones rápidas, chat rápido, ¿vale? Ir ahí hablando con los compañeros. Oye, pues estoy haciendo tal, tengo aquí una duda, vamos a montar una reunión rápida y te enseño algo. Te enseño, por ejemplo, este dibujo, ¿vale? Pintar, yo aquí siempre digo lo mismo. Es muy importante porque muchas veces documentar todo, intentar explicar una idea escrita o hablada, tiene su inconveniente. La escrita, pues tienes que dedicar mucho tiempo a entenderlo y a luego interpretarlo, y la hablada, pues que no queda constancia en ningún sitio. Entonces, pintad, os lo recomiendo para reflejar esas ideas, ¿vale? Antes tirábamos mucho de las pizarras, en las que además de tenerla llena de post-it de colores, teníamos muchos dibujos. Bueno, se llega un momento en que si ese dibujo toma consistencia, pues que mejor que digitalizarlo y tenerlo ahí como parte de la información para que la tenga cualquiera, ¿vale? Y la programación colaborativa, que hoy en día es algo, yo diría que casi necesario, pero bueno, dependiendo de dónde vayáis a trabajar el día de mañana, pues se dará o no se dará. ¿En qué consiste esto? Pues la imagen lo refleja bastante bien. Como veis, ahí hay una persona programando, desarrollando, y otra persona al lado que está un poco viendo cómo desarrolla. Eso hoy en día es muy habitual, y pensad todo lo que implica. Pensad que a la vez que estás produciendo, a la vez que estás creando, estás programando, hay una persona que está viendo lo que haces, te está diciendo, oye, pues a lo mejor yo haría esto de otra forma, o te preguntará, oye, ¿y por qué haces eso? Y esas preguntas, que muchas veces no te las haces tú, te harán un poco profundizar en el tema, aprender tú a la vez que creas, aprendes, y, por supuesto, si conocéis el dicho de 4 ojos ven más que 2, si hay algo que se te escapa que puede hacer que mañana el código falle, pues bueno, tienes otra persona ahí que se le ha podido ocurrir y creáis un código mucho más robusto, ¿vale? Y si ya hablamos de que una persona tenga más experiencia y otra menos, pues el aprendizaje es brutal, ¿vale? En cuanto a cómo organizamos los proyectos, cómo trabajamos, bueno, hay muchas vertientes de trabajo, la clásica y la más ágil, que hoy en día se habla mucho de ágil, de agile y tal. En nuestro caso, y creo que esto es bastante extendido, nos funciona mucho el acercarnos, la parte técnica, acercarnos a la gente que sabe cómo construir las cosas, qué quiere construir, ¿vale? Y acercarnos en lo máximo posible, entender qué es lo que quieren hacer, darle nuestro punto de vista, hacer una estimación, decir, oye, pues esto tiene más esfuerzo, tiene menos esfuerzo, ¿vale? Trabajar sobre eso, sobre una pequeña parte. Normalmente intentamos que sea lo más importante, ¿vale? Entregárselo, que revisen y digan, oye, pues sí, pues vais por buen camino, no vais por buen camino, ¿vale? Entrar en ese ciclo de sprint. Esto va a ser el día a día. Como veis, esto se traduce en muchas reuniones, ¿vale? Lo que pasa es que esas reuniones tienen que ser muy, muy operativas, ¿vale? Entonces, de nuevo hablamos de que no solo es tú en tu ordenador ahí picando código a tu libre albedrío, ¿vale? Y bueno,
aquí tenéis un poco el ejemplo de una de las capacidades que también se va desarrollando con el tiempo, pero que es muy bueno que se implemente desde el primer día, ¿vale? El analizar una necesidad, el analizar cuando viene alguien y te pide, oye, pues necesito, como ponemos ahí, ¿no? Quiero hacer el típico alta de usuario, el registro. No cogemos y dices, vale, venga, hasta luego, me pongo ahí a programar y veremos a ver lo que estoy haciendo. No, no, no. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué entiendes tú por registrar un usuario y vamos a ver qué entiendo yo, ¿vale? Y registrar un usuario implica notificarle por correo algo. Hay que controlar si ya existe el usuario o no, o hay que decirle, oye, no te puedes registrar, ¿vale? Bueno, pues toda esa capacidad analítica al final se traduce en, me das el requisito, lo pienso, lo divido en una serie de tareas, identifico qué consiste, qué va al front, qué va al back, que hay que redefinir, que hay que convertir en otra historia de usuario, en otro requisito más grande porque implica muchas cosas, qué tecnología utilizar, qué problemática encontramos, qué recursos necesito. Muchas veces, pues yo qué sé, para enviar un correo, pues a lo mejor necesitas un buzón y no lo tienes, ¿vale? Pues lo mismo, aquí lo mismo. Desarrollar esa capacidad analítica tiene que ser algo de tu día a día, ¿vale? Y ya vamos a hablar un poco de lo chulo, de mi punto de vista, por lo que estamos aquí en esta profesión, los desarrolladores, la tecnología, ¿vale? Lo que nos gusta, lo que nos llama, entonces hablamos de, bueno, pues de estas tecnologías, en este caso hablamos de la parte de front, ¿vale? Ahí seguramente el HTML os pueda sonar a mucho porque es el lenguaje que los navegadores al final interpretan. Bueno, ahí tenéis un reflejo de cómo ha ido evolucionando eso, cómo se ha ido ganando en complejidad esa parte de desarrollo front y por lo tanto se han ido creando también esos perfiles front acompañados de los full stack developers que empiecen un poco a entender todo ese lenguaje. No hay que entenderlos, no hay que saberlos todo, por supuesto, sería muy difícil saberlo todo, o sea, es imposible, pero hay que entenderlo, hay que saber adaptarse rápido, ¿vale? Entonces es un poco la conclusión, ¿vale?, que yo saco de esto. Aquí tenéis un ejemplo de cómo bueno, en un día, en tu día a día empezáis a hacer una de esas tareas que veíamos. En este caso estamos hablando de añadir un componente en esa parte de front. Bueno, aquí llegaríais, asignaríais una tarea, diríais, oye, venga, yo voy a empezar con esto. Con eso comunicáis al equipo, oye, yo soy el responsable, ojo esta palabra, es muy importante, el responsable de que esto se cree, de que esto se construya, ¿vale? Y empezáis a trabajar, empezáis a asignaros la tarea, luego vais al IDE, decís, oye, pues voy a coger el código, esto que estáis viendo aquí, al final trabajas con un gestor de código, un gestor de versiones, luego lo veréis, coges el código, te haces una copia, no vaya a ser que le rompa a otros compañeros el código y tengamos ahí una historia, empiezo a trabajar sobre la tarea y empiezo a escribir mi código relacionado con esa tarea. En este caso, pues bueno, si no recuerdo mal, estábamos creando un botón en la página que me permitiese filtrar la información. Pues esto es un ejemplo real, o sea, estáis viendo código real, cómo se construye ahí esa parte, ¿vale? Y cómo al final se refleja en un botón que te permita filtrar la información, ¿vale? Y vamos al back. He hablado del front, de lo que se ve, de cuando después de tu trabajo, después de ese código construido refleja esa información. Vámonos al back, vámonos a hablar de los servicios, la tecnología que se utiliza. Bueno, pues ahí veis un montón de logos, de tecnología. Igual, mismo mensaje, no hay que afrontar esto como, bueno, ¿y qué tecnología cojo? ¿Y qué hago cuando tengo tantas posibilidades? No os preocupéis, en muchos proyectos vosotros vais a tener la posibilidad incluso hasta de proponer la tecnología, en otros simplemente os vais a tener que adaptar a la tecnología. Lo importante es que entendáis el concepto, que entendáis la necesidad que se tiene de negocio, qué es lo que se quiere construir. Oye, yo quiero construir un servicio que me dé un listado de usuarios, quiero ver la información de usuarios. Bueno, pues vamos a trabajar con él, vamos a ver qué consiste, cómo se hace. Y además, a medida que vayáis avanzando en vuestra experiencia, a medida que vayáis conociendo cosas, adaptarse a una nueva tecnología, a un nuevo lenguaje, va a ser mucho más fácil, porque vais a decir, pero si es que esto que hacía aquí, se hace aquí igual, simplemente cambia la sintaxis y tal, ¿vale? Es mucho más fácil, ¿vale? ¿Qué haréis en el back? Pues construir, por ejemplo, esos servicios, esas APIs que disponibilicen información a múltiples dispositivos, a terceros, incluso a tu propio equipo de trabajo para construir pues herramientas para dispositivos móviles, para relojes, para lo que sea. Son servicios que ponen a disposición información, ¿vale? Y así se pueden construir todas esas herramientas alrededor. Bueno, aquí tenía otro ejemplo también de cómo se va construyendo uno de estos servicios. En este caso, si recordáis la slide que ponía arriba de la herramienta que elaborabas el plan de auditoría, bueno, pues esto es un trocito de ese servicio que lo que te permite es obtener la información de ese plan. Dime las actividades que hay en este plan para 2021. Y con este código
cuando lo publicas, desde ese momento puedes llamarlo y te da esa información que se extrae de la base de datos, ¿vale? Digamos que es lo que se pone por encima de la base de datos para disponibilizar la información a todos los ámbitos. Lenguajes, bueno, hemos hablado de programación, hemos hablado de tecnología, al final esto se traduce normalmente en lenguajes. Dentro de un mismo, o sea, con un mismo lenguaje puedes abarcar mucha tecnología, mucha librería, muchos frameworks. Al fin y al cabo va saltando entre lenguaje y lenguaje. No hay que aprenderlos todos. De hecho, hay muchísimos lenguajes que ni veréis porque no os vais a mover en esos ámbitos, ¿vale? Por supuesto no hay que aprenderlos todos. Y lo importante es entender los conceptos generales de cada uno, entenderlos, saber adaptarse, saber si un lenguaje se utiliza en back o en front, poder coordinarlo con esos especialistas de cada uno de esos ámbitos. Y bueno, lo dicho, a medida que aprendáis uno, el siguiente va a ser todavía más fácil, el siguiente más fácil y así, ¿vale? De hecho, aquí ya llegaréis incluso a tenerlo como reto muchas veces personal. Oye, pues venga, voy a aprender un lenguaje nuevo porque ya estoy un poco cansado del anterior y me motiva aquí, no sé, hacer mi ejercicio, entender por qué está este lenguaje de moda y tal, ¿vale? Eso es algo que vendrá solo y veréis que realmente es la parte bonita, interesante, que sobre todo es lo que te llama dentro de este mundo, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un ejemplo también de algo que considero bastante fundamental, que no es solo programar para crear aplicaciones, también hay que asegurarse de que eso que programáis, eso que estáis construyendo, tiene cierta robustez, no se rompe, ¿vale? Intentamos que eso es capaz de aguantar cualquier cambio que llegue por una nueva necesidad. Hoy he construido un registro de usuarios y mañana vienen y dicen, oye, que ya el usuario no se va a registrar con su correo electrónico, que va a utilizar su cuenta de Google. Pues yo tenía el código ya montado a esto. Bueno, voy a ver qué pasa cuando lo adapto. Pues cuando lo adaptas, tienes que asegurarte de que lo que ya había funcionando sigue funcionando también. Y para eso se utilizan herramientas como los test unitarios, ¿vale? Digamos que es código que construyes para asegurar que el resultado final funciona, no está roto, ¿vale? De hecho, hay muchas vertientes de trabajo que dicen que escribas primero incluso el test unitario, o sea que primero intentes romper la aplicación antes de tenerla creada, ¿vale? Hablan un poco de construirlo al revés y también es una forma válida. También hay otro tipo de test que son los test de integración, donde ya tú tienes tu código, lo pones en común con los otros compañeros y dices, bueno, vamos a ver si esto funciona. Lo mismo en el momento que lo pongo en común se rompe todo, ¿vale? Pues todo ese tipo de pruebas forman parte también del Full Stack Developer y, por supuesto, en función del lenguaje, ahí ves todas las tecnologías, vais a tener que adaptaros a uno u otro en base a la necesidad. No hay que conocerlos todos. Perdona, me he saltado esta. Ya repasando algunos conceptos más de los que se abordan en el día a día, como decía al principio, no todo es programar, ¿vale? Vais a hacer tareas también de revisión de código de otros compañeros. Se recomienda que tú mismo no seas el único que prueba el código que desarrolla, porque normalmente cuando tú haces algo, pues bueno, hay cosas en las que no puedes haber caído, puedes siempre probarlo de una forma y eso, en cuanto viene otra persona distinta, lo rompe, ¿vale? Hay muchos memes por ahí circulando por redes sociales en las que el típico de yo construyo algo y cuando viene un usuario lo usa totalmente distinto de cómo estaba pensado. Y dices tú, guau, pues entonces yo no me he enterado de nada, ¿vale? Pues por eso se hacen cosas de estas, revisar el código de otro, probarlo con otra mentalidad, otros ojos, otro pensamiento, ¿vale? Y asegurarte de que eso que se ha construido tiene consistencia, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cómo hago una revisión de código, una mejora y luego lo comparto dentro del código común y digo, oye, aquí esto hay que cambiarlo porque no se estaba contemplando una casuística concreta. Por ejemplo, lo que os hablaba antes del registro de usuario. Oye, aquí habéis hecho un registro de usuario, pero no habéis tenido en cuenta que el usuario ya podría existir, que este correo electrónico ya está registrado en el sistema. Pues nada, esa casuística puede que no la hayan tenido en cuenta. Yo lo corrijo, lo añado, incluso puedo hacer una observación y queda reflejado, ¿vale? Hemos hablado de bases de datos. No tenéis que ser expertos en bases de datos. Cuanto más sepáis de bases de datos, más os va a ayudar a vuestro trabajo. Pero es algo con lo que vais a trabajar en el día a día. Todas las herramientas que construís llevan detrás un repositorio de datos, algún sitio donde guardar esa información para luego utilizarla. Cuanto más conozcáis, mejor, sobre todo si os movéis hoy en día en el mundo de las relacionales y las no relacionales, que son las que están más de moda, ¿vale?
seguramente con eso abarquéis muchísimos campos. Ahí os pongo un ejemplo de algunas de ellas. Es más, ocurrirá, como nos pasa muchas veces en el equipo donde trabajamos, que tengáis que entrar incluso a hacer tareas de administrador de base de datos. Bueno, es un aprendizaje nuevo, es una puerta nueva. Quién sabe, lo mismo descubrís ahí vuestra nueva pasión y mañana sois administradores de base de datos porque habéis descubierto ahí vuestro nuevo amor técnico. Y como decía al principio, hay una parte de gestión de versiones, que esto es algo que lo vais a vivir en vuestro día a día. Esto es necesario, sí o sí. El código lo tocamos todos, lo tocamos varios compañeros. Hay que tener cuidado con eso, por lo tanto, hazte una copia de ese código, utilizando estos gestores de versiones, toquetea, añade lo que sea, súbelo al repositorio y a partir de ahí empezamos a hacer esas pruebas de integración. Si construimos el código todo sobre el mismo fichero a la vez, aquello probablemente no funcione, ¿vale? Como veis, esto sirve para también evitar accidentes del tipo de, oye, ayer el código me funcionaba y cuando lo he puesto en común ya no funciona, algo ha pasado. Voy a tirar para atrás, voy a ver qué ha cambiado, quién lo ha cambiado, por qué lo ha cambiado, ¿vale? Y bueno, ahí hablo un poco más de documentar ese código, refactorizarlo, mejorarlo, eficientarlo, ¿vale? Eso es algo muy habitual. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo para que le echéis un vistazo en qué consiste esos ejemplos, ¿vale? En definitiva, saber comunicar, solicitar feedback. Estamos hablando de una profesión tecnológica, pero hay mucho que se hace que no es técnico, que no es exactamente eso, ¿vale? Tenemos que saber comunicar a nuestros compañeros técnicos las ideas que estamos construyendo, a la gente del negocio con ese lenguaje que no sea técnico, porque si no, no van a entenderte, ¿vale? Solicitar feedback. Oye, quiero saber si esto que estoy construyendo va por buen camino, tiene sentido, no tiene sentido, necesito que me guíes de alguna forma, ¿vale? Trabajar en equipo autoorganizado, bueno, yo aquí siempre opino lo mismo, la especialidad está muy bien y es necesaria, pero en esos equipos hay que balancear entre unos especialistas y que todos sepan de todo, ¿vale? Para que al final salgan esos trabajos de buena calidad, ¿vale? Y bueno, ese creo que sería el punto de inflexión en el que pasas de tener un grupo de personas haciendo software a un equipo de alto rendimiento, creando software pues útil y usable por los usuarios, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poco la parte más técnica, más un poco, de mi punto de vista, la que a mí me atrae más, ¿vale? Aquí os voy a hablar ahora de cómo empezar con esto, porque, bueno, yo os he contado antes la vía, ahí tenéis un resumen de lo que hablaba antes la compañera. No es la única, por supuesto, de hecho, con el tiempo, yo empecé hace unos 10, 12 años con esta parte. Con el tiempo ha ido evolucionando en función también de las necesidades del mercado. Y hoy en día ya se están sacando nuevas modalidades de formación, ¿vale? Que bueno, hay algunas de ellas como son los bootcamp, ¿vale? Ahí os pongo 3 de ellos, Keep Coding, Ironhack o CodeNotch, que son también de los más potentes. Es una forma muy específica, muy concreta, muy intensiva de orientar tu formación a Full Stack Developer, ¿vale? También válida, o sea, verás muchos currículos y mucha gente trabajando que su formación como desarrollador sea a partir de un bootcamp. Por supuesto, nunca olvidéis ese aprendizaje autodidacta, ¿vale? Y, bueno, también destaco un par de ellos, como es Adalab, porque es un bootcamp específico para mujeres. Entiendo que se está buscando impulsar también que haya más gente del sector del sexo femenino y, bueno, me parece una iniciativa también muy válida. Y luego cosas un poco híbridas que tienen allí también en Telefónica. Yo lo descubrí hace un par de años, si no recuerdo mal. La verdad es que es muy curiosa. Es una formación gratuita con una extensión muy parecida a la de las carreras, creo que son unos 3 años o algo así. Y gratuito, 3 años, estás en un sitio donde compartes espacio con otros compañeros, te disponibilizan además las herramientas para trabajar, vas pasando una serie de pruebas. Es muy curioso porque es rollo gamificación, o sea, tú vas como subiendo de nivel, a medida que vas cogiendo conocimiento vas subiendo de nivel y al final eso se refleja, bueno, pues en una experiencia al fin y al cabo, ¿vale? Y por supuesto te va preparando para el sector laboral, al igual que los bootcamp y las carreras y tal, muy específico para el sector laboral, ¿vale? Y bueno, por finalizar ya, simplemente dar un par de mensajes para el que quiera arrancar, nada más que llegue a casa o si tenéis aquí el portátil y ya queréis tirar alguna línea de código, abriros YouTube, vayas a encontrar chorrocientos cursos, además de gente muy buena con los que empezar, con hacer esos famosos Hello World que le suelen llamar.
estirar tu primera línea de código, entender qué se hace detrás de eso, ¿vale? Incluso si ya esa parte se os queda corta porque o queréis darle un poco más de diversión al tema, hay muchas plataformas que te ponen retos en los que tú también vas subiendo de nivel, te vas ahí picando con otros usuarios para ver, uy, este ha subido más de nivel, pues venga, yo voy a hacer estos ejercicios y tal que me pone la plataforma, a ver si así consigo llegar al nivel 10 y tal. Pues esa parte me parece que está súper bien, bastante interesante, se aprende muchísimo y eso compaginado con consulta de documentación, pues os va a dar el salto. De hecho, estoy hablando de que no tiene coste, es gratuito, lo tenéis ahí y podéis empezar con eso, ¿vale? Por supuesto, tenéis la versión más gratuita, más orientada, en la que son cursos específicos. Yo, por ejemplo, de Udacity y de Platzi, por ejemplo, he hecho algunos cursos y están súper bien. Son cursos más orientados, dan material, os guían paso a paso de cómo construir cosas. Es más, si nos vamos a la última slide, todo eso que vais construyendo, por suerte, incluso esto ya se utiliza en otras profesiones que no tienen que ver con programación. Yo me he quedado de lado cuando lo he visto. Hay plataformas como GitHub donde te permiten publicar tu trabajo, pero no tu trabajo profesional, sino tú estás en casa, haces una aplicación y lo publicas. Y cuando hablo de tu trabajo en el mundo de la programación, hablas del código. Y cuando estás publicando el código, lo que estás mandando es un mensaje de cómo trabajas, cómo construyes las cosas, qué conocimientos tienes, qué eres capaz de hacer, ¿vale? Eso, cuando tú lo aportas como parte de tu currículum, estás diciendo, incluso sin haber trabajado antes, estás diciendo lo que sabes hacer ya, sin necesidad de haber estado trabajando antes, ¿vale? Eso es muy interesante, sobre todo para la parte colaborativa, ¿vale? Y bueno, hasta aquí pues todo lo que tenía que contar. Simplemente lanzar el mensaje de tener esa mente abierta cuando queráis meteros en este mundo de la programación, ¿vale? Creo que eso es algo totalmente de responsabilidad del que se quiere meter, ¿vale? No cerréis, no pongáis barreras, pero también si sois líderes de equipo, managers, jefes de proyectos, responsables de alguna persona en algún momento, la responsabilidad también recae en vosotros, porque sois vosotros los que les tenéis que decir a esos programadores, oye, no te cierres, aquí hay una parte de front, abórdala, entiéndela, no pongáis barreras entre cada uno de esos, ¿vale? Estad abierto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido de algo esta charla que os he dado y muchas gracias. Pues Vicente, ha servido de muchísimo y te voy a trasladar algunas de las preguntas que están haciendo, que tienen mucho interés en todo lo que nos has contado, ese día a día en tu profesión con tantas posibilidades. Y aprovecho, por cierto, para dar la bienvenida a unos invitados muy especiales que tenemos, que han ido llegando mientras dabas la charla, alumnos del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a contarles, Vicente, más cosas que te están preguntando. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste hace 10 años y si hubieses cambiado algo? Bueno, yo creo que no. Seguramente me hubiese gustado saber más, sobre todo del mundo web. Hace 10 años, de hecho, incluso 10, 12 años, no solo del mundo web, incluso del mundo de las apps. Yo creo que lo descubrí un poquito más tarde. Si alguien me hubiese empezado a hablar sobre todo de ese mundo, de cómo se estaba construyendo todo esto, pues hubiese estado encantado, porque es que te abría el mundo, empezar ahí a crear, sobre todo eso. Es que esta profesión es de crear. Tiene mucha parte de creatividad, de imaginación. ¿Qué dirías? ¿Un porcentaje, creatividad, técnica? Bueno, yo creo que puede ser 50% o 50-50, sí, perfectamente. Al fin y al cabo, la tecnología, yo siempre lo digo, la tecnología por sí sola no lleva nada, tienes que aplicarlo a algo, ¿vale? Entonces, te tienen que empezar a crear, incluso cuando desarrollas código, hay muchas formas de desarrollarlo y tienes que ser creativo incluso desarrollando ese código. Eso es fantástico. Te preguntan, ya a nivel técnico, ¿cómo compararías el nivel de dificultad del lenguaje Go frente a Python, dado que se supone que este es más fácil? Pues yo lo he vivido. De hecho, tenemos la experiencia, además, incluso en el trabajo, en casa, tengo la experiencia de que Python es un lenguaje al que se puede adaptar cualquiera. Podemos incluso, yo creo que en 5 minutos, en 10 minutos, me atrevería a apostar que entenderíais cosas más rápido de Python que de Go a la hora de hacer cosas. E igualmente Go es mucho más fácil cuando ya sabes Python. Pues ahí lo dejamos para quien le esté picando el gusanillo. Estuvimos hablando también de este lenguaje hace unos días. ¿Qué tipo de formación había cuando tú empezaste? ¿Has sido totalmente autodidacta al principio? No, al principio no. De hecho, hoy hablan de bootcamp, pero cuando yo acabé la carrera
una de lo siguiente que hice fue una formación muy parecida o muy relacionada con los bootcamp, porque los que nos enseñaban eran personas que estaban en ese momento trabajando, ¿vale? Los teníamos en la sala de al lado, y muchas veces entraban en la sala y aparte de darte la teoría de lo que tenías que hacer, tú estabas delante del ordenador con la posibilidad de hacer cualquier cosa y te trasladaban su problemática del día a día. Oye, chicos, hoy tenemos este problema aquí, estamos resolviendo esto. Venga, ¿cómo lo afrontaríais? Hacíamos ese ejercicio muchas veces. O sea, entiendo que el bootcamp también te va a proponer esos retos. Retos prácticos, ¿no? Para que te veas también en este día a día. Y hablando del día a día, te preguntan, ¿qué ocurre cuando te encuentras con un cliente que no tiene ni idea de full stack? Has dicho que a veces utilizan tu herramienta con criterios diferentes. Pues si no tiene ni idea de full stack el cliente, no hay que hablarle de full stack. Directamente hay que intentar hablar en su idioma, ¿vale? Intentar traducirle todos los términos técnicos y os aseguro que habrá clientes que quieran saber qué son esos términos técnicos y que entren a tu campo. De hecho, no lo encontramos. Muchas veces la curiosidad parece que solo la tenemos los técnicos, pero para nada. Hay personas que se preocuparán por eso, por entenderlo y os harán la vida mucho más sencilla. Esta es una parte importante también, ¿no? Aprender a traducir de alguna forma y explicar de una forma sencilla. Totalmente. Ya decía que la tecnología sin ese negocio detrás, pues es muy complicado darle salida. Y sobre todo, al fin y al cabo, seamos realistas. Nosotros somos programadores, hemos estudiado programación, conocemos programación, pero no conocemos cómo funciona un hospital o no conocemos cómo funciona una tienda online que vende zapatos o una agencia de seguros. Como decías, la importancia de esa comunicación en ambos sentidos, además. Te preguntan cuáles son tus perspectivas de futuro, cómo puedes evolucionar en tu puesto de trabajo. Pues, por supuesto, aprendiendo más tecnología, porque además es lo que me gusta y por suerte estoy en una profesión en la que puedo hacer eso. Evolucionar. A mí me encantaría que esa filosofía de trabajo de la que os he hablado, de cómo afrontar los retos, de no cerrar esa barrera, seguir extendiéndola. Es algo que tenemos que seguir trabajando y hay que entender que hay muchas personas que tienen su preferencia, pero bueno, aun teniendo su preferencia hay que intentar apostar por eso. Entonces, enfocarlo mucho a tecnología junto con a las personas, porque al fin y al cabo, por mucha tecnología que hablemos, esto al final va de personas trabajando, o sea, esto es enfocarlo a eso. Te preguntan si las empresas tienen en cuenta herramientas como GitHub a la hora de seleccionar personal. Decías que ahí podías ir publicando aplicaciones. Es una forma de demostrar que estás haciendo algo. Yo creo que sí. De hecho, yo voy a contar la experiencia nuestra. Muchas veces hacemos esa entrevista final o vemos a candidatos y nos valoran. Y muchas veces tenemos que valorar en lo que saben. Y lo que saben puede que sea solo lo que tengan en GitHub. Es una parte de demostrar qué es lo que estás haciendo, lo que sabes qué hacer, aunque no tengas una experiencia a lo mejor en una empresa, ¿no? Exacto. Estás empezando o acabas de terminar los estudios. ¿Cursos actuales de FP superior son adecuados para esta carrera? Te preguntan. Bueno, pensad lo que he dicho al principio de la parte de ser autodidacta. Hay gente que se introduce en este mundo porque es lo que le apasiona y si esa es tu pasión, bueno, si esa es tu forma de afrontar la formación, pues claro, no para todo el mundo tiene que valer la carrera porque de hecho hay mucha gente que no puede invertir ese dinero, ese tiempo solo en la carrera. Por eso ha ido saliendo esos bootcamp, por eso existen ese tipo de cursos. Es igual de válido. Al final lo que cuenta sobre todo es la actitud y el esfuerzo y las ganas que le pongas. Y te preguntan, y con esto ya acabamos, te piden que des un ejemplo de algún proyecto del que te sientas especialmente orgulloso, Vicente. Bueno, pues probablemente de los que habéis visto ahí hay una parte del plan de auditoría, sobre todo por cómo se inició el proyecto, ¿vale? A veces en este mundo, pues bueno, las cosas surgen de, oye, necesitamos resolver esta solución y no tenemos todo el tiempo del mundo. Pues no, pues a veces es así, es la realidad. Vamos a construirlo cuanto más rápido posible. Y ahí hicimos un ejercicio, me parece que el equipo entero, o sea, pocas veces lo habíamos hecho antes. En esos tiempos tan reducidos, identificar cuáles eran las funcionalidades más importantes para tener la herramienta cuanto antes productiva y que se pudiese utilizar. O sea, me parece que de los últimos probablemente sea el que más por la forma de trabajar, por cómo conseguimos tenerlo en ese tiempo tan reducido.
Pues aquí lo dejamos, Vicente. Muchísimas gracias. Yo creo que has inspirado a muchos para que por lo menos se metan ahí a cotillear qué es lo que haces y que se interesen por ello. Un fuerte aplauso para Vicente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.